Listo. Bueno, chicas, cuéntenme, ¿cómo les fue con la práctica de los ejercicios que se les envió? Yo los hice, pero Ok, me costó. ok, pero lo O sea, lograste hacer. sí, sí los hice. El primer día, la verdad, me costó menos que hoy día cuando dije voy a repetirlo. Ya se me había olvidado todo, así que fue muy bueno tener que repetir. Claro. Ujú. Les cuento un secreto, Practicar. que creo que se los he dicho. El Excel es como la matemática. Sí. Si no se practica, se olvida. Ujú. Se olvida. Entonces, también por eso es la intención de que tengan disponibles los videos de las clases, aun y cuando Ujú. terminemos el curso, esos videos van a estar ahí, están en un canal que en este caso es de la empresa, pero son de ustedes, ¿ok? Ujú. Es decir, pueden ahí accesar, esos videos van a mantenerse allí durante todo el tiempo que así nos lo permita YouTube y van a poder verlos en el momento que lo necesiten, ¿de acuerdo? Ah, buenísimo. Entonces, bueno, Sí, porque eh, los vamos a necesitar. es probable, es probable. Lo importante es practicar, miren, yo estoy certificado en Excel, ¿ok? Y a mí todavía hay cosas que se me olvidan. Por ejemplo, a mí un botón que siempre se me olvida dónde está, que por eso lo dije en la primera clase, es el botón de inmovilizar. A mí ese botón se me pierde como no tienen idea. Entonces, eh, tengo que ponerme a recordar dónde está el bendito botón y si no me acuerdo voy a San Google y busco dónde está el botón de inmovilizar. Ajá, aquí está. Ok. Y así voy. Eh, Porque hay cosas que a uno sinceramente se le olvida, se le olvida. Este, no tengan miedo, no tengan pena, por más de que hayan visto el curso, lo hayan terminado, lo hayan aprobado y todo este tema, de en un momento dado, si necesitan recurrir a Google, si necesitan recurrir a los videos, pues no tengan ninguna vergüenza, que al fin y al cabo nuestra memoria es finita también. Nuestra memoria no es infinita para almacenarlo todo. Y a veces se nos olvidan ciertas cosas. Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Yo les comentaba la semana pasada que teóricamente nos quedan dos clases ya. Eh, También va a depender un poco de cuán rápido avancemos el día de hoy. Y si avanzamos más rápido, por supuesto, nos va a quedar mucho menos. Realmente nos quedan solamente dos módulos, el de ordenar y filtrar, que es corto, y gráficos, imágenes y utilitarios o utilidades. Vamos a empezar por ordenar y filtrar. Empecemos por ordenar. En Excel, nosotros tenemos la capacidad de crear tablas como esta, perdón, tabulaciones de datos como esta. Ok, esto es una tabulación de datos muy regular. Sencillamente fueron cargándose los datos. Esto es de contaduría, donde se tomaron en cuenta determinados bancos, la fecha, números de comprobante, el tipo de instrumento, el control interno, si es un haber o es un debe, es decir, si es una salida o una entrada de dinero, el saldo pendiente y la descripción. Pero esta hoja que está creada acá, que la tienen ustedes también en su, que yo les compartí este archivo en la primera clase, esta tabulación de datos tiene, para que se den cuenta, 14.320 filas. Es decir, es inmensa. ¿Ok? Es mucha información que está aquí presente. Supongamos que, por ejemplo, eh, llega la Vivian y me dice, Fernando, quiero ordenar esto por fecha. ¿Cómo hacemos? Tengo que volver a hacer la tabulación de datos para cuadrar esto por fecha. No. Excel tiene una herramienta que se llama ordenar. Eh, Vamos a trabajar esta sección de ordenamiento obligando a Excel a ayudarnos. ¿Ok? ¿Por qué? Yo les he comentado durante todo el curso
que una de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con una tabla, por ejemplo, o con una tabulación de datos que le queremos dar formato, por ejemplo, es seleccionar toda la tabla. Ahora, imagínense que yo me ponga a seleccionar esta tabla con las 14.320 filas y empiezo a bajar. Más o menos de aquí a las 9 de la noche terminaré de llegar a la fila 14.000 y habremos dado toda la clase solamente bajando hacia la fila 14.000. Para eso tenemos o podemos obligar a Excel a ayudarnos con algo que es el intuitivo de Excel. Yo les he comentado muchas veces que Excel tiene un intuitivo, que es una inteligencia artificial muy básica, pero que nos ayuda en ciertos momentos. En este caso lo vamos a obligar, mejor dicho, a que nos ayude. ¿Cómo lo vamos a hacer? Supongamos que yo quiero ordenar esta tabla completa por la fecha. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar una parte muy pequeña de la columna fecha. Fíjense, lo que estoy agarrando son... Un segundo que alguien se conectó. Fíjense que lo que estoy seleccionando es una parte muy pequeña, apenas son 14 filas. De las 14.000 filas que tiene esta tabulación de datos, yo he seleccionado solamente 14. ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Para obligar a Excel a ayudar. Una vez que la selecciono, yo aquí tengo dos formas de trabajar. Puedo decirle aquí botón derecho. Acá se me va a crear un botón que se llama ordenar y fíjense que me dice ordenar de la A a la Z y de la Z a la A. Importantísimo ahora. Ustedes me dirán, Fernando, pero ¿por qué si es fecha? Aquí te está hablando de letras. Te está diciendo de la A a la Z, entendemos que es de orden de menor a mayor y de la Z a la A significa de mayor a menor. ¿Por qué te está poniendo acá letras cuando tú tienes fechas? Muy sencillo. No hemos configurado acá nuestra categoría de nuestras celdas. No le hemos colocado acá qué fecha. Recuerden que podemos crear acá y decirle acá fecha corta, fecha larga, como lo vimos en la primera clase. Sin embargo, no es necesario. Ok, para ordenar no es necesario. Solamente les explico esto para que sepan por qué me está diciendo allí de la A a la Z y de la Z a la A. Entonces, como les decía, le puedo dar aquí botón derecho, ordenar, y acá me va a aparecer de la A a la Z y de la Z a la A. Como ya les dije, de la A a la Z significa de menor a mayor, de la Z a la A de mayor a menor. También puedo venirme acá a este botón que tenemos en la viñeta de inicio de nuestra cinta de opciones, que se llama ordenar y filtrar, que es exactamente lo mismo, el mismo botón, solo ubicado en otro lugar. Si lo despliego, fíjense que me da las mismas dos opciones, de la A a la Z y de la Z a la A. Una vez que yo lo active, Excel va a hacer lo mismo, ¿ok? Ya sea que yo lo seleccione por acá o que le dé aquí botón derecho y le diga ordenar, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá? Fernando, Dime. pero ahí va a ordenar todas las columnas, aunque tú hayas seleccionado solo una. Excelente pregunta. Por eso es que dije que íbamos a obligar a Excel a ayudarnos. Porque si yo me pongo a seleccionar toda la columna de fecha, pierdo mucho tiempo. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando yo le diga ordenar? Excel se va a volver loco. Me va a colocar acá un mensaje de error y me va a decir, Fernando, me está seleccionando una parte muy pequeña de la tabla y esto tiene información alrededor. Y en ese momento me va a decir, creyendo que es un error mío, me va a decir, tienes dos opciones, o mantener tu selección actual y no se va a ordenar más nada, o ampliar la selección. Y ahí es donde nos vamos a valer de Excel y le vamos a decir ampliar la selección y él va a tomar toda la tabla. ¿Alguna otra pregunta? Fernando, Dígame. si esa tabla, por ejemplo, te la envían como archivo Ajá, y te la envían así y tú la quieres ordenar, ¿se puede? claro. Igual, como te voy a enseñar ahorita, O lo sea, puedes ordenar. Ya. Ok. Entonces, bueno,
Una vez que yo sé que quiero ordenar por fecha, me vengo acá a ordenar, seleccionamos una parte muy pequeña, ojo, ordenar, y acá seleccionamos como queremos. Vamos a decirle que yo quiero ordenar de mayor a menor en esta opción. Hago clic, inmediatamente Excel, fíjense, me saca una advertencia antes de ordenar. Me dice, Microsoft Excel ha encontrado datos junto a su selección, es decir, él me está diciendo, Fernando, seleccionaste esto, pero esto está combinado, es decir, tiene referencia o relación con la información que está de este lado y con la que está de este lado y con lo que está abajo. Estos datos no se ordenarán ya que no son seleccionados. ¿Qué desea hacer? Me dice, ¿quieres ampliar la selección o continuar con la selección actual? Entonces aquí es donde yo les digo que nos vamos a valer de Excel, nos vamos a valer del intuitivo. Le decimos acá, ampliar la selección y le decimos ordenar. Al hacer eso, fíjense que me ha ordenado toda la tabla por fecha, de mayor a menor, pero manteniendo la información en su relación. Es decir, fíjense que esta fila yo la coloreé, por así decirlo, la rellené de amarillo precisamente para que viéramos que no se perdía, que no dejaba de estar compaginada la información. ¿Por qué? Porque la selección que hicimos, le dijimos que ampliara la selección. Y de esa manera garantizábamos que se iban a mantener los datos juntos, los que tenían relación, por supuesto. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ok. Lo voy a repetir, voy a hacerlo otra vez. Voy a seleccionar una parte muy pequeña nuevamente. Ahora me voy a venir por acá, ordenar y filtrar, y ahora le voy a decir de menor a mayor. Nuevamente me saca la misma advertencia, le decimos ampliar la selección y le decimos ordenar. Me volvió a ordenar, fíjense que ya aquí no está la fila que estaba pintada amarillo. Vamos a buscarla para ver que no se perdió nada. Hagámoslo un poco más despacio para que la podamos encontrar. Debería estar al final porque bueno, es una de las últimas, para directamente al fin. Para verificar que efectivamente no nos rompió el orden de la selección. Como les dije, esta tabla es muy grande. Fíjense, aquí está la que subrayamos, la que resaltamos, mejor dicho, en amarillo, para verificar que efectivamente me la está manteniendo junta la información. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Ninguna pregunta, chicas? Yo no. Ok. Ahora bien, fíjense que en este caso particular, Excel está reconociendo estas celdas como texto porque no se le colocó, o no se le colocó, no se configuró la celda para, en este caso, fecha. Estas que están acá sí están en modo contabilidad. ¿Ok? Si yo le digo ordenar, fíjense la diferencia. Aquí sí me va a decir ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Porque todo tiene que ver con la configuración que le hemos dado, con el tipo de categoría que le hemos dado a esa celda. Si va a contener números, si va a contener letras, si va a contener texto, etcétera. Si me vengo acá, que estas están en modo texto, y le digo ordenar, me va a decir de la A a la Z y de la Z a la A. Si me vengo acá, que estas están también en texto, aun cuando es una escritura alfanumérica, me va a decir lo mismo. Si me vengo acá, esto también está en texto por la cantidad de ceros que se le colocó. Entonces, bueno, de esa manera podemos ordenar nuestra tabla cuando queremos ordenarla por una sola de las columnas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero ordenar, por ejemplo, por fecha
Pero después de ordenar por fecha, quiero ordenar por saldo, por ejemplo. Eso lo vamos a hacer con una forma de ordenamiento que se llama orden personalizado o orden por niveles, dependiendo de los autores. ¿Ok? ¿Qué es un orden por nivel? Básicamente le vamos a establecer varios niveles de ordenamiento. Acá lo importante que tenemos que tomar en cuenta es que un nivel no puede entrar en, ¿cómo se llama? En conflicto con otro nivel. Por ejemplo, en mi primer nivel, yo le dije, ordena de la A a la Z la columna B, que es esta, la de fecha. En mi segundo nivel, le dije, ordena, que es esta, sería de mayor a menor, colocarlo así, la columna H. ¿Okay? ¿Qué va a hacer Excel? Excel me va a ordenar esta columna primero y me la va a ordenar de la A a la Z, como le hemos dicho, es decir, de menor a mayor. Luego va a intentar ordenar la columna H y lo va a hacer de mayor a menor. Pero ¿por qué digo va a intentar? Porque llegará un momento en el cual, por ejemplo, el registro más alto, que sería este, debiera ser el que está aquí de primero, por ejemplo, no lo va a poder colocar porque va a entrar en conflicto con la fecha. Porque va a ser una fecha quizá menor, que debería estar aquí de primera, y esto no puede entrar en conflicto con la fecha que se está registrando. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Le va a dar prioridad al primer nivel, luego le va a dar una segunda prioridad al segundo nivel, siempre y cuando no entre en conflicto con el primero. Y si yo quiero colocarlo en tercero, cuarto, quinto, sexto nivel, también lo puedo hacer. Pero tenemos que tener claro que él va a ordenar primero por el primer nivel, luego lo va a intentar con el segundo y si no hay conflicto lo va a colocar así. Luego lo va a intentar con el tercero y si no hay conflicto lo va a intentar así. En mi experiencia en Excel normalmente podemos ordenar por dos niveles. Yo le puedo poner 20 niveles, pero los dos primeros son los que van a dar la configuración del ordenamiento de mi tabla. ¿Me expliqué con esto? ¿Chicas? Sí. Ok. Entonces, sí, hay que verlo, que lo hagas. Claro. Ahora bien, para este, a diferencia del anterior que yo seleccionaba una parte muy pequeña de mi tabla, yo no necesito seleccionar la parte de la tabla, solamente voy a seleccionar las etiquetas de mi tabla, es decir, la parte superior. Me voy a venir acá a este botón que se llama ordenar y filtrar y acá vamos a tener un botón que se llama orden personalizado. Cuando yo lo selecciono, inmediatamente Excel me va a decir, ok Fernando, nuevamente, no me está seleccionando todo, solamente una parte muy pequeña. Nuevamente lo volvemos a hacer para que Excel nos ayudara. ¿Ok? Le decimos ampliar la selección, le decimos ordenar. Fíjense que ahora me ha seleccionado toda mi tabla, si se dan cuenta. Bueno, si pudiera bajar, que no voy a poder porque está esta ventana acá. Por cierto, pueden ver esta ventana, ¿no? Chicas. Sí. Ok. Sí. Como está esta ventana abierta, no puedo bajar en la ventana que está debajo, pero ya me ha seleccionado toda mi tabla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense que aquí me dice agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel, me da unas opciones, me dice acá abajo columna, orden según y orden. Y acá me dice ordenar por, me sale fecha, pero si yo lo despliego, fíjense que me va a salir la etiqueta o el nombre de la etiqueta de cada una de mis columnas. Por ejemplo, cuenta, aquí está cuenta. Fecha, fecha. Número de comprobante, número de comprobante. Tipo, tipo. Número interno, número interno. Debe, a ver, y así sucesivamente hasta que llegamos a descripción. Es decir, ordenar por es básicamente, acá le vamos a decir cuál es la etiqueta por la cual vamos a ordenar la tabla.
En este caso dijimos que lo íbamos a hacer por la columna de fecha, entonces selecciono aquí fecha. Luego me dice ordenar según. Aquí podemos ordenar ya sea por los valores de la celda, por color de la celda, por color de la fuente o por algún tipo de icono de formato condicional. Es decir, puedo ordenar ya sea por color, por formato, incluso si le colocamos los iconos de formato condicional que vimos la semana antepasada, también lo podemos hacer. En este caso, yo le voy a decir aquí por valor de celda. Cuando yo le estoy diciendo valor de celda, lo que le estoy diciendo es por el contenido de mi celda, es decir, por la fecha que contiene. Y acá me dice orden, y fíjense que me sale de la A a la Z, de la Z a la A, e incluso puedo personalizarlo. En este caso dijimos que lo íbamos a hacer de menor a mayor, es decir, de la A a la Z. Ya he creado acá mi primer nivel. Ahora vamos a agregar nuestro segundo nivel y eso lo vamos a hacer con este botón que tenemos acá que dice agregar nivel. Me aparece, fíjense que me dice ordenar por y aquí me dice luego por. Es decir, ya nos está identificando que primero va a ordenar por fecha y luego va a intentar por la columna que seleccionemos siempre y cuando no haya conflictos. O sea, aquí seleccionamos, dijimos que lo íbamos a hacer por saldo. Selecciono acá saldo, nuevamente por valor de celda y acá me da la opción de menor a mayor o de mayor a menor. Dijimos que aquí lo íbamos a hacer de mayor a menor para que veamos ahí la incongruencia de la selección y ver qué pasa. Si yo quisiera agregar más niveles, sencillamente le digo aquí agregar nivel y aquí me va a aparecer otro nivel que me va a decir luego por y seleccionamos lo que queremos. Vamos a hacerlo. Le digo agregar nivel, me dice luego por. Voy a seleccionar ahora número interno. Le decimos acá número interno. Le digo acá de la A a la Z. No importa. ¿Por qué no importa? Porque Excel va a ordenar primero por fecha y va a dejar todo ordenado. Va a intentar luego por saldo, si no hay conflicto con por fecha. Y luego que termine acá, va a intentarlo acá. Mi experiencia es que usualmente ordena por fecha, intenta y mantiene cierto orden con el segundo nivel, pero ya el tercer nivel, según el tipo de tabla que nosotros estamos trabajando, es muy difícil que logre ordenarlo, porque normalmente entraría en conflicto con el segundo y con el primer nivel. Entonces, bueno, pero insisto, si yo le quiero agregar 10 niveles, 20 niveles, puedo hacerlo sin ningún problema. Ahora bien, luego de haber colocado nuestros niveles, lo que le decimos acá es aceptar. Al darle a aceptar, él me genera esta advertencia, me dice Fernando, puede que el siguiente criterio no ordene como se espera, porque contiene algunos números con formato de texto, en este caso fecha. Me está diciendo, mira Fernando, esta columna no está categorizada como fecha, sino como texto. Entonces, me dice, ¿qué deseas hacer? ¿Quieres ordenar como números todo lo que parezca número o ordenar por separado todos los números almacenados como texto? ¿Qué me está diciendo? Él puede darle un formato acá, un formato estándar a estos números y colocármelos como números, pero tengo o corro el riesgo de que me cambie las fechas que están acá y me los coloque. No queremos que pase eso. Entonces le voy a decir acá, ordenar por separado los números almacenados como texto. ¿Qué va a hacer él? Va a ordenar esto como número, pero sabe o va a entender de que están almacenados como texto. Le digo aceptar y listo. Ya nos ha hecho todos nuestros niveles de ordenamiento. En este caso ordenado primero por fecha, de menor a mayor, luego se ha ido a saldo. Fíjense que en este caso me logró colocar el saldo mayor en las primeras, pero ya de ahí para abajo ya no puede. Y vamos a conseguirnos casos, ya vamos a ver. Vamos a tener valores aquí muy grandes. Aquí hay uno. Pero ¿qué pasa? Por la fecha que tiene, no lo puede ordenar arriba, lo tiene que ordenar aquí abajo donde corresponde según la fecha que tiene. ¿Me expliqué? Sí.
¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No. Ok. Eso es nuestros criterios de ordenamiento. Hicimos primero el ordenamiento simple y luego hicimos el orden personalizado por los niveles. Si, por ejemplo, después que yo ordené por niveles, quiero eliminar algún nivel, no pasa nada, selecciono cualquier parte, le digo acá, orden personalizado, me va a aparecer nuevamente todos los ordenamientos y puedo seleccionar este y decirle eliminar nivel. O lo puedo copiar incluso y crear un nuevo nivel, no hay ningún problema. Le voy a decir eliminar nivel para que vean lo que pasa, le digo aceptar, nuevamente nos sale el mismo mensaje, pero no va a haber ningún cambio porque ese último nivel, como les dije, es muy difícil que logre ordenar Excel según ese valor. Bien. Ahora bien, ya vimos las formas de ordenar. Vamos a pasar ahora al filtrado. El filtrado es el santo grial del ordenamiento, porque nos quitamos mucho trabajo con el tema de ordenar, muchísimo, solamente haciendo clic un botón. ¿Qué es un filtro? Es una herramienta que tiene Excel donde va a agregar a cada una de las etiquetas que están en mi parte superior un filtro. Y yo voy a poder con ese filtro establecer un orden. Voy a poder incluso filtrar la información para que solamente me muestre lo que quiero ver. Incluso puedo establecer un filtrado parecido al que hacíamos con el formato condicional, pero solamente filtrando. Para hacerlo, lo primero que voy a hacer es quitar este orden personalizado que estaba acá. Lo voy a eliminar todos los niveles. ¿Ok? Solamente para que quede sin ningún tipo de orden la tabla. No es que tenga que ser obligatoriamente así, no. Solamente para que no quede ningún orden y no tengamos ningún problema luego. Para colocar filtro tengo dos formas que a la vez es una sola. ¿Qué voy a hacer? Selecciono la parte superior de mi tabla y acá es donde se bifurca en dos opciones. Puedo darle botón derecho y decirle acá filtrar y seleccionar acá filtrar por valor de celda seleccionada. En realidad cualquiera de los botones que yo agregue aquí va a ser exactamente lo mismo porque lo que va a hacer es colocarme un filtro. Tanto es así que si yo me vengo acá a nuestras 7 opciones donde dice ordenar y filtrar, fíjense que solamente me aparece un botón que se llama filtro. Si yo lo selecciono por acá o lo selecciono con el botón derecho, es exactamente igual. En este caso lo voy a dar por acá, le digo filtro y fíjense lo que pasó. Me ha colocado, si lo logran ver, una flechita a la derecha de cada una de mis columnas. ¿La logran ver? Sí. Okay. ¿Qué son esas flechitas? Si yo me paro sobre ella y hago clic, él me va a mostrar una opción de filtrado. Y fíjense que lo primero que me dice es ordenar. De la A a la Z y de la Z a la A. Me quita un trabajo enorme de tener que estar seleccionando, obligando a Excel a trabajar para mí, etcétera. Porque solamente le digo ordenar de la Z a la A y listo, me ordenó todo. Sin mayor problema. Y sé que está aplicado un filtro porque fíjense que el formato de la flechita cambia. Si lo comparan con esta, se dan cuenta que cambia un poco, ¿lo ven? Chicas. Sí, se ve. Okay. Sí, se ve. Si me paro acá y le vuelvo a dar, fíjense que me dice hay una que está activa, lo podemos ver también con el formato, ¿lo ven? Le puedo volver a decir ahora ordenar de la A a la Z y me va a ordenar todo de la A a la Z. Incluso le puedo hacer clic nuevamente sobre él para quitarlo, es decir, e incluso tengo acá otra pestaña que me permite ordenar ya sea por color o por las que están sin relleno, es decir, sin color. E incluso tengo otro botón que se llama orden personalizado, que es el mismo botón de orden personalizado que teníamos allá. Por eso digo que los filtros nos ahorran mucho trabajo a la hora de estar seleccionando una parte de la celda, dándole el botón derecho y todo ese tema. ¿Preguntas hasta acá?
¿Cómo deseleccionaba la selección que hiciste? O sea, ahí, Ujú. porque ¿cómo le saco ese ordenador? Este ordenamiento ¿Sí? ya queda seleccionado, ¿ok? Podemos ¿Sí? darle acá botón derecho y volver a aplicar. No, ya va. Así, le damos ¿Borrar? acá, borrar filtro, acá. Ah, Se perfecto. me había olvidado. ¿Viste? Se A mí queda también se me olvida activa, la cosa. Ajá, ya. Se queda activa y ahora no está activa porque lo sacaste. exacto. Lo voy a volver a hacer, le digo aquí de la Z a la A, ¿Mm? me vengo acá, le digo borrar Perfecto. y listo, ya lo borró. Ojo, Ok, queda ordenado, pero ya no está seleccionado ese nivel de ordenamiento. bien. ¿Ok? Si bajo un poco, me empieza a hablar de filtrado. Me dice filtrar por color o filtrar por texto. ¿Filtrar por color qué es? O mejor dicho, vamos a explicar primero qué es filtrar. Filtrar es reducir la información visible para solamente mostrar aquello que nosotros queremos ver. Por ejemplo, si yo le digo aquí filtrar por color, acá me va a decir, mira, tienes aquí estos colores de filtro, es decir, porque solamente tenemos una columna que está pintada amarillo. Voy a pintar otras columnas de otros colores para que podamos ver una diferencia en los colores. ¿Ok? Si me vengo aquí, fíjate, ahora me aparecen tres colores. ¿Qué significa estos tres colores? Que yo puedo filtrar ya sea por los que están en azul, por los que están en verde, por los que están en amarillo e incluso solamente por los que están sin relleno. Si yo le digo por los que están en amarillo, ¿qué va a hacer él? Me va a ocultar todo lo que no esté relleno de amarillo. Por eso insisto, el filtro es un nos permite resumir la información o presentar la información solamente que queremos ver. En este caso lo estamos haciendo por color nada más. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Me vengo acá. Acá ahora me va a aparecer un botón que se llama borrar filtro de cuenta en este caso, que me permite aquí borrar este filtro y volver a aparecer toda la información. Debajo del filtro por color tengo uno que se llama filtro de texto y es aquí donde yo les decía que se parecen un poquito a los formatos condicionales que veíamos clases atrás. Este formato o filtro de texto lo que nos va a permitir es filtrar la información según su texto. Ojo, aquí me aparece según texto porque estoy seleccionando una columna que está configurada como texto. Si me vengo acá a esta que está configurada por contabilidad y me vengo acá, me va a aparecer filtro de número. Y son diferentes. Por ejemplo, en este filtro de texto me aparece que puedo filtrar con valor o con texto que sea igual a, que no es igual a, comenzar por, terminar con, contiene, no contiene. Por ejemplo, yo le puedo decir es igual a, por ejemplo, 9-2-01-002. Le digo aceptar y no me presenta nada, porque bueno, no hay nada igual a ese valor. Le voy a decir aquí borrar filtro de cuenta, voy a seleccionar esto completo para poderlo mostrar. Ahora sí, lo voy a decir acá, filtrar por texto es igual, acá voy a pegar, le voy a dar a aceptar y ahora fíjense, me muestra solamente la información que coincide exactamente con lo que le coloqué. ¿Me expliqué? Chicas, Sí. ok. Sí. Le voy a decir aquí borrar filtro. Puedo aplicar cualquier otro, por ejemplo, comienza por, no sé, que comience con 9. Y él me va a filtrar por todos aquellos que comienzan
por 9. Y es lo que me va a mostrar nada más. Le puedo volver a decir borrar filtro. A lo mejor este nivel de filtrado no es lo que yo quiero. A lo mejor yo quiero filtrar por la información contenida dentro de la celda. Por ejemplo, supongamos que yo quiero filtrar una fecha específica. Quiero filtrar los registros del 30 de abril de 2018. Entonces me vengo acá, busco, le digo aquí deseleccionar para que deseleccione todo y busco la fecha 30 de abril de 2018. Vamos a buscar acá. Vamos a bajar el 30 de abril 2018. Le digo aceptar y ahora solamente me está mostrando los datos, como pueden ver, solamente del 30 de abril. Claro que son muchísimos, por lo que estoy viendo, elegí mal. Muchos datos. Pero fíjense, solamente me mostró el 30 de abril de 2018. Hemos filtrado la cantidad de la información que tenemos acá solamente por una fecha. Y así como yo lo hago por una fecha, le digo aquí borrar filtro y vuelve a aparecer todo. Lo puedo hacer por acá y seleccionar, por ejemplo, este que dice caja, que es el primero. Y él me va a mostrar solamente lo que coincide con este nombre caja en todos los registros. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Ok. Y así como pasaba en el ordenamiento que podíamos utilizar varios niveles, acá también. Filtré primer nivel por cuenta. Ahora supongamos que quiero filtrar por fecha. Me vengo acá, le digo, bueno, quiero ver solamente los registros del 6/6/2018. Ahora solamente me muestra lo que coincida con este y luego lo que coincida con la fecha. Y así sucesivamente yo puedo filtrar la información de manera que solamente se vea lo que necesito ver. ¿Me expliqué? Chicas, ¿dudas hasta acá? Escucho cortado, así que después voy a ver la clase. Por eso que no te puedo contar. Sí, yo también te escucho cortado. ¿Tienes problemas con la conexión? Sí, yo tengo problemas. Sí, sí. Chicas, ¿tienen alguna duda hasta acá? No. Ok. Voy a mostrarlo acá con esto que le había hecho yo en las funciones que la utilizamos para el tema de los metros y las habitaciones, los baños y los precios, para que lo veamos multinivel. Por ejemplo, supongamos que yo quiero buscar una casa que tenga 100 metros cuadrados, pero a la vez que tenga solamente 3 baños. Y así sucesivamente yo puedo ir filtrando mi tabla para mostrar solamente lo que deseo ver. ¿Ok? Chicas, ¿todo bien? Pregunto. ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Tengo una duda. Adelante. Mira, si como en esta planilla que tú estás mostrando ahora. En esta, la grande. Sí, en esa. Okay. Si yo, por ejemplo, quisiera filtrar todo lo de un mes, porque hay meses, hay fechas de días distintos para un mismo mes. La única forma es pinchando ahí de a uno. ¿Me expliqué o no? Sí. A ver. Entonces yo quisiera todo abril, por decirte algo. Tengo que pinchar todas las fechas que me aparezcan, se desplieguen ahí de abril. No hay una forma en que yo pueda seleccionar. Sí, lo que pasa es que como esta está mal categorizada, ya lo voy a mostrar. En realidad el filtro es muy inteligente y él te coloca allí los meses y todo el tema, pero como está mal categorizada no te permite ver ese nivel de filtrado. Déjame ver
porque es demasiado trabajo ahí. Voy a colocar 104 2022. Ok, que me coloque varias fechas y lo voy a colocar acá un filtro. Ay, yo no sé hacer eso que hiciste ahí. Eso es autocompletado. Ah, Lo que habíamos arrastrando. arrastrando, eso es todo lo que hice. Ya. Eso es todo lo que hice. Voy a agregarle un filtro. Si yo me vengo acá, claro, vamos a colocarle esto que es fecha. Que, bueno, fíjate que ya lo asumió como fecha. Uh-huh. Si me vengo acá al filtro, fíjate que cómo me aparece. Ah, ¿Por qué? Porque él lo está asumiendo como fecha y me dice, mira, Fernando, tienes de abril y fíjate que tengo aquí un símbolo de más y me permite ver todos los días de abril. Ok, si coloco mayo, me va a aparecer todos los días de mayo que están colocados acá. Pero esto aparece así, de esta manera, bien ordenadito, cuando yo establezco mi categoría, en este caso como fecha. Si yo no hago eso, pasa esto que nos está pasando acá. Que el filtro, al tener esta categorización como texto, que no sé por qué esto está de texto, entiende que esto es texto y por tanto lo presenta no. de esa forma. Y si a mí me llega la planilla así, como está esta, con texto, Uh-huh. ¿tengo alguna forma de corregirla para poder seleccionar por fecha? Sí, claro. Ya, dame un segundo que le dio algo a mi computadora. Ajá, ahora sí. Claro, yo puedo seleccionar acá, que era lo que estaba tratando de hacer, pero es que es muy grande esta tabla. Son 14.000 y pico de filas. Por los 2000. Llega hasta ahí como. Ok, y una vez hecho esto, le puedo decir acá que esto es una fecha. Ok, ¿Ya? y ya queda configurada como fecha. Ahora, le vuelvo a dar. Me vengo acá, fíjate que lo está tomando como fecha. Si me vengo acá, no, todavía, porque aquí hay muchas que están. Ah, porque ahí, sí, pues te quedaba en otra, claro. Sí, déjame ver si haciendo esto. No, claro. Tengo un problema con mi teclado porque estoy conectado desde la laptop Ya. y no me deja seleccionar acá. Tengo que revisar qué pasó. Hay un atajo de teclado en el cual yo puedo utilizar las teclas Shift, que es con la que le damos mayúscula, pero que le damos una sola vez, más la flecha hacia abajo. Y él va a empezar a seleccionar, pero ahí va a ir seleccionando una por una. También puedo utilizar Shift con el botón que se llama PGDN o Down, que también aparece en algunos teclados, sobre todo cuando son de escritorio. ¿Ok? ¿Qué va a hacer eso? Él va a seleccionar toda nuestra columna hasta abajo. En este momento, como estoy conectado, mejor dicho, desde la laptop, no me permite hacer eso. Pero debería, pero ajá, tengo que revisar qué pasó con la configuración del teclado. A ver qué fue que yo toqué mal que no me lo permite. Si yo hiciese eso, él me debería permitir seleccionar todo lo que necesito seleccionar. Ah, lo perdí. Epa. No, lo perdí. Pero bueno, básicamente es por eso. Si a ti te llega esa tabla, lo que tienes que hacer es seleccionar todo lo que vas a cambiar y le das fecha. Lo cambias a fecha y una vez que lo cambias a fecha, ya aquí en tu filtro te va a colocar la información como me la está colocando acá. Perfecto. ¿Ok? Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Ok. Acá terminamos con el módulo de ordenar y filtrar. ¿Ok?
Es un módulo muy corto, pero muy importante para lo que es el ordenamiento y para lo que es el filtrado de la información y extremadamente útil. Vamos a pasar al último módulo que se llama gráficos, imágenes y utilitarios. ¿Ok? En Excel, si me vengo acá a la viñeta de insertar, yo tengo acá todas las cosas que puedo insertar a mi tabla, no, a mi hoja, quise decir. Tengo una sección específica de gráficos, tengo una sección de complementos y ilustraciones. ¿Ok? En las ilustraciones tengo todo lo que significan imágenes, iconos, formas, modelos. Y dentro de los complementos tengo los utilitarios. Cuando hablamos de utilitarios nos estamos hablando de visualizaciones o de inserción de elementos de otros programas como Visual Basic, Power BI, gráficos tomados de otro lugar, es decir, complementos que tenemos, ¿ok? Esto sobre todo lo vemos en Excel avanzado, ¿ok? Intermedio, realmente, intermedio. No lo vamos a ver ahorita, vamos a ver lo que son las ilustraciones, que aquí tenemos también unos utilitarios que son los Smart Art, y vamos a ver lo que son los gráficos. Vamos a iniciar por las imágenes y utilitarios. Imágenes son de tres tipos básicamente, o mejor dicho, de dos tipos básicamente. Puedo tomarlos yo o puedo tenerlos yo en el dispositivo, imágenes de un archivo que tengamos en algún lugar de nuestro computador, o imágenes en línea, ¿ok? Que Excel puede buscar, en este caso Microsoft. Si yo le digo este dispositivo, él lo que va a hacer es irse a la base de datos que tiene él de imágenes, en este caso, a las imágenes guardadas en mi archivo. Lo mismo que si yo me viniese acá, imágenes de archivo, él me va a abrir acá varias secciones donde puede tomar, pero estas sí son las que están precargadas en Excel, ¿ok? En el otro yo puedo sacarlos de mi computador, en este son aquellos que están precargados en Excel. Vamos a ir por partes, primero vamos a buscar un archivo, en este caso, en este dispositivo, en este computador. Yo les he comentado que, bueno, no tengo muchas imágenes, creo que tengo una sola. Déjenme buscarla, creo que está acá. Aquí está. Ok. Y lo que hace es insertarla. Una vez insertada, yo la puedo modificar. Fíjense que cuando la inserté, se me abrió uno de aquellas viñetas utilitarias que solamente aparecen cuando se utiliza un elemento específico. Si hago clic acá, desaparece. Si lo selecciono, vuelve a aparecer. Que es el de formato de imagen, en la cual yo puedo darle formatos, como por ejemplo, hacerle correcciones de color, quitarle el fondo, si es que tuviese un fondo, que en este caso no lo tiene, darle un color específico, cambiarle el tipo, el balance de color, ¿ok? Darle algún efecto artístico, puedo darle alguna transparencia, puedo realizar una compresión de imágenes, ahorita les explico qué es esto, puedo combinar incluso imágenes y puedo restablecer la imagen a su formato original. Por acá le puedo dar algunos formatos de imagen, como por ejemplo establecer un borde, darle algún tipo de efecto, que si sombra, algún iluminado, etcétera, darle un diseño específico o darle un texto alternativo. El texto alternativo es básicamente para que esté establecido qué es esta imagen y por qué está acá, ¿ok? Y va a aparecer acá, cuando la persona lo seleccione, va a tener el texto alternativo acá para la explicación del tipo de imagen que estamos colocando. Pero no queda encima de la imagen. No, queda cuando tú selecciones, si yo le doy acá texto alternativo, le digo por ejemplo Fernando, ok, ya esto está allí. Si yo hago clic fuera y la vuelvo a seleccionar, me va a aparecer siempre el nombre Fernando. Bien. Ok, no va a estar fuera de la imagen, solamente es para referencia del usuario. Cuando le dé texto alternativo, siempre le va a aparecer allí que es esa imagen que se está seleccionando allí. Una de las cosas que tiene Excel y que se ha enorgullecido durante mucho tiempo es que, a diferencia de PowerPoint
y de Word tiene la capacidad de mantener archivos muy grandes con un tamaño muy reducido, y eso es por una herramienta de compresión por las mismas hojas de cálculo. Pero cuando se agregaron estos dispositivos de agregar imágenes y todo esto, que fue a partir de Excel 2010, empezó el problema. Se perdía esa ventaja que tenía Excel sobre el resto de los aplicativos de Microsoft. Y por eso inventaron este botoncito que está acá, que se llama comprimir imágenes. ¿Para qué es esto? Sencillamente para tomar la imagen y comprimirla, pensando en que hay correos electrónicos que me permiten una cantidad específica de megas o de gigas, dependiendo de cuál sea el correo que vaya a utilizar, para el traspaso de la información. Entonces yo le puedo decir acá, mira, esto va para un correo electrónico, y él lo que va a hacer es comprimir la imagen de la mayor forma posible para garantizar que si yo adjunto esto a un correo, pues va a pesar lo menos posible. Y la gran maravilla de esto es que si yo se lo aplico a una imagen, se lo voy a aplicar a todas las imágenes que están dentro de este libro de Excel. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, yo sencillamente selecciono acá correo electrónico, le digo aceptar y listo, ya está comprimida mi imagen, y de esa manera garantizo que si quiero enviarla por correo, pues no voy a tener ningún problema. Esto es lo que podemos hacer con las imágenes. La voy a eliminar, la voy a borrar, me voy a venir otra vez aquí a insertar, me voy a ilustraciones, ahora me voy a ir a imágenes de archivo. Ahora aquí lo que voy a tener son todas las imágenes que están presentes en Excel. Ok, aquí hay muchísimas imágenes y están separadas según su tipo, si son iconos, personas recolectadas, adhesivos, ilustraciones, dibujos. Ok, tenemos todo lo que queramos. Voy a seleccionar esta, le digo insertar, y él me la inserta a nuestra hoja. De la misma manera como hacíamos en el caso anterior, se me va a crear acá una viñeta de formato imagen. Le podemos establecer los mismos elementos que le hacíamos al anterior, y también la puedo comprimir de la misma manera. Incluso, cosa que no lo dije con la anterior, la puedo recortar por acá. Por ejemplo, yo le puedo decir acá que quiero que mida de alto 7 centímetros. Voy a colocarlo. ¿Y qué va a pasar? Le voy a dar tabulador y miren lo que va a pasar. Inmediatamente me va a cambiar también este valor de acá. ¿Por qué? Para mantener una simetría, tanto del ancho como del alto, garantizando que se vea adecuadamente la imagen y no vaya a quedarnos ancha y angosta. ¿Ok? Es decir, es algo bien pensado para lo que es la estructura de la imagen. ¿Preguntas hasta acá? Yo no. Ok, voy a borrar acá. Voy a venirme aquí a insertar otra vez. Imágenes, ya solamente queda la de imágenes en línea. Si le doy imágenes en línea, lo que va a hacer es que va a abrir mi buscador. En el buscador va a buscar la imagen que yo le diga, es decir, me va a poner a buscar una imagen en el buscador, ya sea que utilice Google Chrome, Microsoft Edge, lo que sea, de manera de buscar pues la imagen que queremos. Y luego la va a insertar a nuestra hoja. Formas, son básicamente formas geométricas que están acá. Yo puedo seleccionar aquella que me agrade, como lo haría con cualquier otro programa de Microsoft, y lo inserto, y una vez insertado pues le puedo dar también un formato de forma. Fíjense que me aparece una viñeta utilitaria, ok, donde también me da una serie de opciones de formato, que sí, para cambiar el color, el contorno, colocarle un texto, etcétera. Ok, luego tengo lo que son los iconos. Nuevamente me va a ir a iconos. Si se dan cuenta, es la misma sección de imágenes, solo que ahora se va directamente a iconos.
¿ok? Y puedo seleccionar aquel icono que me agrade más. Me puedo ir a modelo 3D, ¿ok? Nuevamente me dice de este dispositivo o de este archivo. De este dispositivo es en mi computador. No tengo ninguno de esos, así que me voy a ir directamente a archivo para que me muestre lo que está acá contenidos en Excel. Y bueno, y me muestra todos los que están contenidos acá. Puedo seleccionar a cualquiera que yo desee y él me va a mostrar todos los que están presentes. Le digo insertar y él nos va a insertar en este caso un elemento 3D. Como es 3D, fíjense que se tarda un poco en presentar la información para garantizar que bueno, que se vea. Lo importante acá es que yo puedo rotarlo. Puedo darle acá, puedo rotarlo así, perdón, ok. Ya va. Puedo rotarlo así también, por eso es que es 3D. Ahora bien, yo les voy a ser sincero, Excel no es una herramienta para imágenes, ok. Excel es una herramienta para tabulación de datos, pero bueno, a lo largo del tiempo pues Excel ha mejorado en este sentido y nos ha permitido pues utilizar este tipo de herramientas y tenerlas acá contenidas, y no solamente contenidas sino que también las puedo garantizar pues el bajo peso, a excepción cuando establezco modelo 3D. Fíjense que cuando coloco modelo 3D, que me aparece acá una viñeta utilitaria, es el único elemento que yo no puedo comprimir. No aparece en ningún lugar un botón para comprimir esta imagen. ¿Por qué? Porque es mucha información la que tiene que mantener Excel, en este caso para mantener un modelo 3D dentro de una hoja. Y pues en este sentido pierde un poco la eficiencia en términos del peso de la hoja de Excel. Pero bueno, lo tenemos allí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Ok. Tengo una sección de captura. Esto nace con los iPhone, con los smartphones, que básicamente nos permite hacer un recorte o nos permite, déjenme abrir acá, para que no me permite. Pero bueno, me permite hacer una captura. Puedo hacer esto y capturar la imagen de toda mi pantalla para que puedan ver mi escritorio de mi computador y puedan ver pues la información que está presente en mi escritorio. ¿Ok? Entonces ahí yo puedo hacer captura ya sea de mi escritorio, de un archivo que estoy viendo, incluso de un buscador, o por ejemplo estoy viendo una película, puedo darle pausa, puedo darle una captura. ¿Ok? Y insertarlo acá, y nuevamente acá nos va a aparecer un formato de imagen, una viñeta utilitaria donde podemos darle un formato específico. Y ahí terminamos con las imágenes. Solamente nos queda un elemento que es el Smart Art, que es algo maravilloso que sí creo que vale la pena dentro de Excel. El Smart Art es una herramienta de gráfico, ¿okay? Pero no es un gráfico como los gráficos, ¿cuál es la palabra? Convencionales, por así decirlo. Es un tipo de gráfico especial. Este tipo de gráfico especial sobre todo nos ocupa para hacer que si organigrama, flujograma, diagramas tipo cíclico, pirámides, matrices. Es decir, nos permite contener información desde el punto de vista visual para un tipo de gráfico, pero un gráfico distinto a los convencionales. De hecho, aquí me aparecen todos los tipos de gráficos que hay. Están los tipos de listas, que son básicamente esto, donde yo puedo hacer gráficos listando información. Puedo hacerlos de proceso, ¿okay? Que son todos estos. Puedo hacerlos de jerarquía, ¿okay? O de relación, o de ciclo. Puedo hacerlo de jerarquía, que son los tipos organigramas. Puedo hacerlos de relación entre una cosa y la otra, de matrices, de pirámides o incluso de imagen, porque puedo colocar uno de imagen. Por ejemplo,
Voy a seleccionar, vamos a ver cuál, este, que está bonito. Le decimos aceptar y él me inserta este elemento. Este va a ser mi gráfico. Este es el trabajo no terminado. Y yo a partir de acá empiezo a construir. Por ejemplo, acá vamos a colocar Fernando. Acá le podemos decir Marcela. Acá le podemos decir Santiago. Y desde acá, como es un tipo de formato de Smart de imagen, tengo esta sección que está aquí al lado, donde puedo seleccionar una imagen, ya sea de un archivo que tenga yo en mi computador, de un archivo de la biblioteca de imagen, de un correo electrónico o de cualquier otro lugar. En este caso seleccioné de los que están contenidos aquí en la computadora, en el Excel, mejor dicho, y inserto mi imagen acá. Fíjense que ahora se ve mi imagen acá. Voy a seleccionar otra para tener las tres imágenes cargadas. Y ahora voy a seleccionar la última. Ok, esta por ejemplo. Y listo, y ahí está construido mi gráfico. Si yo selecciono en cualquier otro lugar, voy a ver mi gráfico terminado. ¿Ok? Según lo que quiero ver. Si por ejemplo este gráfico no es el que yo quería, no pasa nada. Puedo venirme acá y le decimos, ¿dónde estoy? Le hice doble clic, me apareció esto y aquí yo puedo seleccionar aquel que me guste más. Por ejemplo, seleccionar este. Y me va a cambiar mi formato al formato que le acabo de seleccionar. Puedo cambiarlo para este, por ejemplo. Y nuevamente nos va a cambiar el formato al formato que acabo de seleccionar. Si yo lo que quiero hacer es un organigrama, pues es lo mismo. Me vengo acá a ilustraciones, esmarar y desde acá pues sencillamente coloco jerarquía y selecciono aquel que me guste, por ejemplo este. Y desde acá empiezo a colocar como que si presidente, vicepresidente, no sé, gerente de algo, y así sucesivamente. Y si por ejemplo este gerente de algo tuviese gente a su en la parte inferior, le doy enter, y me empieza a aparecer unas líneas más abajo. Es decir, puedo establecer un organigrama acá de una manera muy sencilla, algo que antes tenía que construir con un programa que se llama Visio, lo puedo hacer acá directamente con el SmartArt. Es una herramienta muy, desde el punto de vista de las imágenes utilitarias que tiene Excel, pues para mí es la mejor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Ok. Ahí terminamos con todo lo que es imágenes utilitarias. Y solo nos queda los gráficos. Vamos a empezar por gráficos ahorita. No nos va a dar tiempo, bueno, son las 9 y 8, pero va 1 hora y 3 minutos de grabación. Vamos a empezar con los gráficos, con la parte inicial de cómo insertar un gráfico, cómo modificarlo, etc. Y el miércoles, en la última clase, vamos a ver unos elementos importantes de los tipos de gráficos y otros elementos que son de interés. Bien, vamos a insertar un gráfico. En Excel, como siempre, hay dos formas, bueno, siempre hay más de una forma de hacer las cosas. En el caso de inserción de gráficos hay dos maneras. Primera forma. Supongamos que yo necesito hacer un gráfico que tenga estos datos y estos datos. ¿Qué es lo que hago? Sencillamente selecciono todos mis datos, ¿ok?
y me voy a un tipo de gráfico, por ejemplo, voy a decirle acá de columna agrupada. Hago clic y ya él me crea acá mi gráfico sin mayor problema. Sin mayor complicación me va a crear mi gráfico y me lo va a plasmar. Si yo, por ejemplo, tuviese que crear un gráfico con estos datos y estos datos, ahí la cosa se complica un poquito, pero tampoco es muy difícil. Lo que vamos a hacer acá es seleccionar las columnas que están juntas y luego, con ayuda de la tecla control, la oprimo y selecciono la otra columna. Una vez que termino de seleccionarla, desoprimo la tecla control y ya tengo seleccionadas mis dos secciones de la tabla que quiero graficar. Y a partir de acá me vengo otra vez y ahora voy a graficarlo de línea, por ejemplo, y listo. Él me crea mi gráfico sin mayor complicación. ¿Preguntas hasta acá? Chicas. No. Ok. Ahora bien, estas formas de construcción básicamente son la misma, solo que en una apliqué la tecla control y en el otro no. ¿Okay? Hay una segunda forma de construir un gráfico, que vamos a hacerla, que es lo que yo llamo un paso a paso, porque en esta hicimos básicamente, utilizamos la herramienta ya sea de control o de las columnas que teníamos cerca y le dijimos a Excel que lo construyera directamente. Nosotros podemos también venirnos acá y decirle, vamos a hacer ahora uno de gráfico de torta. Sin seleccionar ningún dato le digo que quiero un gráfico de torta y él lo que hace es que me crea este cuadro en blanco. ¿Por qué? Porque no tiene datos. Yo a partir de acá le tengo que dar los datos, le tengo que indicar cuáles son los datos para construir este gráfico. Y esos datos se los vamos a dar con este botón que se llama seleccionar datos o le doy botón derecho dentro del cuadro y acá vamos a tener el mismo botón que se llama seleccionar datos. Ambos lo que van a hacer es crearme este cuadro donde vamos a agregar nuestros datos. Nótese que tiene dos cuadros, uno acá y uno acá. Este que se llama entradas de leyenda de serie son los datos que van a ir en el eje vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Mientras que esta van a ser nuestras etiquetas del eje horizontal, es decir, de izquierda a derecha, el eje de abajo. Yo aquí lo que voy a hacer es que le voy a decir acá agregar y le voy a decir, por ejemplo, primera serie, nombre de la serie, le decimos que se llama acá Yajaira González. Y acá lo que voy a hacer es agregar los datos. Y listo, ya él empieza a graficar. Le digo aceptar, pero fíjense que acá, como no sabe qué representa cada valor de cada dato que está aquí colocado, me ha colocado números. Por eso que aquí me aparecen números. Entonces esto también tenemos que configurarlo. Le digo acá editar y le digo cómo se llaman cada uno de los datos. Y ahora sí nos construye nuestro gráfico con los datos que queremos. Le doy a aceptar y ya nuestro gráfico en este caso está construido según lo que quería. ¿Me expliqué? Sí. Ok. También hubiese podido hacer algo. Yo le puedo volver a decir aquí seleccionar, voy a eliminar esto, voy a decir quitar. Acá donde dice rango de datos del gráfico, yo puedo darle acá seleccionar con mi flechita y seleccionar todos mis datos, es decir, esto nuevamente, y él inmediatamente me va a construir el gráfico de la misma manera. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas es perfectamente válida. Digamos que tenemos dos formas de hacerlo desde ambos elementos. Acá la única diferencia, voy a decir quitar, es que si por ejemplo yo necesito crear un gráfico con la columna B y la columna ABCDE, tengo que agregar mis dos leyendas. Tengo que agregar la primera, que en este caso sería esta que se llama Yajaira González.
todos mis datos, y luego decirle agregar una segunda serie, en este caso se llamaría ahora María García, y todos mis datos. ¿Ok? Es decir, un poco más laborioso, por así decirlo, desde el punto de vista del trabajo que tiene o de la cantidad de cosas que hay que ir colocando. Pero al fin y al cabo es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo seleccionaste la primera vez la columna E? Que tenías la primera, la A y la B. ¿Cómo agarraste la... Ok, voy a quitar esto acá y voy a quitar esto acá. La primera le dije que agregar. Me apareció inmediatamente para modificar serie. Le decimos agregamos la primera serie. Acá donde dice valores de la serie, seleccionamos nuestros valores. Ok, le doy a aceptar y ya aquí me aparece mi primera serie. Ahora yo quiero agregar una segunda serie que sería esta columna. Entonces le digo aquí agregar nuevamente y agregamos nuestra segunda serie de datos. Fíjate que ahora me aparece mi primera y mi segunda serie. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Ahora bien, ya aquí tenemos creado nuestro gráfico. Ok. Por supuesto, acá tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de datos que le colocamos. Este no es un gráfico que se preste mucho, este tipo de gráfico, para la cantidad de datos que le coloqué. ¿Ok? Ya ahorita más adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero si yo después de construirlo me doy cuenta de eso, yo puedo cambiar el tipo de gráfico. ¿Ok? Acá hay un botón que se llama cambiar tipo de gráfico. Fíjense que me aparece una viñeta utilitaria que se llama diseño de gráfico, que están todos los elementos con los cuales yo puedo cambiar un gráfico. El primero, o bueno, no es el primero, porque el primero sería este, pero acá tengo el de cambiar tipo de gráfico. Acá, después que yo construí, yo le puedo decir, no, mira, ¿sabes qué? Este de circular no me gustó. Vamos a cambiarlo a columna, por ejemplo, columna agrupada, y de esa manera se ve un poquito mejor. ¿Ok? También tengo una sección central acá que me permite ver los distintos estilos de gráficos que hay para este tipo de gráfico que seleccioné, y podemos cambiarlo a nuestro gusto, para darle un formato que sea un poco más llamativo, más adecuado a lo que queremos presentar, etc. Si esta parte de los estilos no nos gusta, podemos venirnos acá a los tipos de colores y cambiar los colores de las barras, ¿ok?, con las que hemos creado nuestro gráfico. Y también tenemos una sección aquí de diseños rápidos. Este diseño lo que nos permite es cambiar la forma donde están nuestras etiquetas, que están aquí abajo, el título del gráfico, que en este caso está aquí abajo, y la forma como se presentan los ejes, tanto el eje vertical como el eje horizontal. Si me paro acá, fíjense cómo va cambiando según el estilo que yo selecciono. ¿Okay? Estas son opciones que tenemos para lo que son los diseños de nuestro gráfico. En este caso yo voy a seleccionar este, ya queda aquí configurado mi gráfico. ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. Hay otro botón que está por acá que se llama cambiar filas por columnas. ¿Okay? Este botón de cambiar filas por columna lo que nos permite es cambiar la forma como hemos construido nuestro gráfico. En este caso hemos colocado nuestro gráfico para que muestre los valores en el eje vertical y las etiquetas en el eje horizontal. Si yo le doy aquí cambiar fila por columna, él me cambia la forma como está estructurado mi gráfico, de manera, en este caso, que me coloca solamente la serie de Yajaira González de esta manera y la serie de María García de esta manera. Y le puedo volver a decir cambiar filas por columna y me vuelve a colocar mi gráfico como lo tenía originalmente. También tengo un botón que se llama acá mover gráfico. Nosotros tenemos tres lugares, o mejor dicho, dos lugares, no son tres lugares, donde yo puedo colocar un gráfico. Lo puedo colocar
dentro de esta misma hoja de Excel donde lo he creado. Lo puedo hacer a través de su movimiento con mi mouse. Lo puedo mover hacia otra hoja de Excel que esté creada. Por ejemplo, lo puedo colocar aquí en ordenar y filtrar. Le puedo decir acá mover gráfico, objeto en, selecciono acá la hoja que se llama ordenar y filtrar, le digo aceptar y él me lo mueve a la hoja de ordenar y filtrar. O puedo crear una hoja específica para gráficos. Le puedo decir acá mover gráfico en una hoja nueva que se llame gráficos, lo coloco acá hoja nueva y él lo va a llamar gráfico 1 por defecto. Le digo aceptar y ¿qué va a hacer él? Siempre a la izquierda de la hoja que tengo seleccionada, recordemos un poco cuando veíamos esa clase de insertar hoja, me va a crear una hoja, en este caso una hoja de gráfico, específica de gráfico, en la cual voy a tener mi gráfico presentado. Esta hoja de gráfico es específica para gráficos, yo no puedo aquí tabular datos, solamente puedo presentar gráficos, ¿ok? Y ya la tengo acá presente. Yo les comentaba, cuando veíamos el módulo de múltiples hojas de cálculo, que más adelante yo les iba a enseñar a cómo insertar una hoja para gráfico. Esta es la primera forma de insertar una hoja para gráfico, ya cuando yo tengo el gráfico creado. Si yo no tengo el gráfico creado, sencillamente le digo acá, botón derecho, le decimos insertar. Cuando me cree mi asistente, le decimos acá hoja para gráfico, le damos a aceptar y él me va a crear una hoja específica para gráfico. Aquí solamente puedo colocar mi gráfico, por eso se llama área de gráfico. Y acá lo que hacemos es seleccionar datos. Vamos a agregar aquí valores para crear nuestro gráfico. Y me voy al lugar donde estén los datos que quiero graficar. Por ejemplo esto. Decimos acá Yesenia Leal. Ok. Le voy a dar acá a editar también a los rótulos del eje de las X. Ok. Y selecciono todos estos datos. Y listo. Fernando, pero no seleccionaste el tipo de gráfico. Claro, por defecto Excel me coloca barras. ¿Okay? Pero nuevamente podemos aquí seleccionar donde estoy, acá. El tipo de gráfico que yo desee. Por ejemplo, barras invertidas, circulares, de línea, columna, radiales, superficie, rectángulo, que yo desee. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No. Okay. Por último, ya para terminar por el día de hoy. Acá tengo un botón que no lo hemos visto que se llama agregar elementos a gráfico. Si yo lo despliego, acá voy a tener una cantidad grande de opciones para agregar elementos. Estos elementos son, primero, los ejes. Puedo agregar los ejes principales, primario y horizontal. ¿Cuáles son esos ejes? Por ejemplo, este eje que vemos acá es mi eje horizontal, donde podemos ver, horizontal, donde podemos ver las etiquetas de los datos. Y este eje que vemos acá es mi vertical. En este caso ya están agregados. Si yo me paro sobre ellos, lo que los voy a hacer es quitarlos. ¿Okay? Si los selecciono, como pueden ver. Tengo los títulos de eje. Los ejes pueden tener títulos. Por ejemplo, si lo digo aquí, horizontal primario, fíjense que me aparece ahí abajo. Si lo logran ver, acá, debajo de mis etiquetas, dice título de eje. Igual acá, vertical primario, me aparece ahora aquí, del lado izquierdo, título de eje. ¿Por qué? Porque puedo agregarle ahí un título si lo deseo colocar. Por ejemplo, si esto fuese en centímetros, le colocásemos allí centímetros. Título de gráfico. Título de gráfico podemos elegir entre tres opciones. Ningún título, por encima del gráfico o centrado. Etiquetas de datos. ¿Qué es una etiqueta de datos? Sabemos que si yo me paro acá, él me va a mostrar el valor. En este caso me va a decir, mira, esto es 130,50, me dice allí. Yo puedo decirle acá, agrégame etiquetas al dato, y él me va a agregar una etiqueta
en este caso una imagen que se va a colocar allí, ya sea que la quiera yo en el centro, en el extremo interno, en la base inferior, en el extremo o llamada de datos. ¿Ok? Y como insisto, estos son imágenes, ¿ok? Que están allí colocadas. ¿Por qué digo que son imágenes? Bueno, porque si yo quiero, puedo seleccionar una y moverla. ¿Ok? Siempre me va a hacer la llamada a donde corresponde, pero yo la puedo mover a donde yo desee. También le puedo colocar tablas de datos. ¿Qué es una tabla de datos? Una tabla en la parte inferior de mi hoja horizontal donde podemos ver la leyenda de los datos. ¿Ok? Lo pueden ver. Puedo colocar una barra de error. ¿Ok? En este caso, estas barras de error son, explico, él lo que hace es que toma una, ¿se llama eso? Hace una curva de error y establece cuáles serían los parámetros de error, en este caso un 5%, 10%, luego me coloca aquí un porcentaje de 5% o me coloca aquí lo que sería la desviación estándar. ¿Ok? Esto sobre todo lo vamos a utilizar cuando estamos haciendo gráficos, en este caso estadísticos. Tenemos la sección de líneas de cuadrícula. ¿Qué pasa? Acá, estas líneas que podemos ver acá, esta línea que podemos ver acá, que son horizontales, son las primarias del eje vertical. ¿Por qué digo que son primarias del eje vertical si están horizontal? Bueno, porque nacen es del eje vertical. Acá yo puedo agregarle, por ejemplo, aquí están eje horizontal primario, eje vertical primario, puedo agregarle las secundarias y las secundarias vertical del primario. Es decir, puedo agregarle varias líneas para ayudarme a mí a visualizar dónde están los datos. Por último, o bueno, no por último, luego tenemos lo que es la parte de la leyenda. La leyenda es el elemento que me permite ver cómo se llama nuestra serie, cuántas series tenemos acá. En este caso la podemos ubicar a la derecha, arriba, a la izquierda, abajo, que es ahí donde dice Yesenia Leal. ¿Okay? Y por último, ahora sí, tenemos las líneas de tendencia. Yo con las líneas de tendencia sí tengo algo que me gusta explicar muy bien. ¿Qué es una línea de tendencia? Es una línea que obedece a una ecuación matemática que se aplica en un gráfico para ayudar al lector del gráfico a visualizar cuál es la tendencia de ese gráfico. ¿Por qué digo que es una ecuación matemática? Fíjense que él se llama lineal, exponencial, extrapolar o media móvil. Si por ejemplo yo selecciono lineal, aunque no se ve, seleccionar acá, vamos a colocarle otro color para que se vea, no se ve nada, y vamos a agregarle un poco más de robustez, ahí se ve mejor. Entonces en este caso, fíjense que me ha colocado acá una línea de tendencia, pero esta línea de tendencia es una línea de tendencia lineal, que fue la que seleccioné. ¿Qué es una ecuación lineal? Por ejemplo, si yo vengo acá a insertar símbolos, no puedo porque estoy en una hoja de gráfico, ecuaciones, aquí, esta, que es nuestro teorema de Pitágoras, es una ecuación lineal, donde a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. ¿Ok? Esto es un tipo de ecuación lineal. Cuando yo le agrego líneas de tendencia, ya sean lineales, logarítmicas, exponenciales, la que sea, a un gráfico que no obedece ese tipo de normativas matemáticas, es decir, que no nacen estos datos de una ecuación matemática, la línea de tendencia pierde su sentido. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo coloco acá, que es una línea exponencial, fíjense que se curva,
Si coloco que es logarítmica, se curva aún más. Si coloco que es polinómica, ya empieza a ser una S. Sobre todo, si se dan cuenta acá, yo puedo tomarle los grados, y mientras más grados le dé yo, pues más va a ser la S. Si es potencial, va a ser tipo parábola, o si es una media móvil, se parece un poquito a los datos. Pero son todas nacidas de una ecuación matemática, es decir, parten de una ecuación matemática. Si yo voy a utilizar un gráfico que tiene que ver, por ejemplo, con esto, con centímetros de estatura y de medidas antropométricas, o si voy a trabajar, no sé, con valores económicos, lo que sea, yo les recomiendo utilizar solamente la lineal, ¿ok? Para que los datos por lo menos tengan una consecuencia, o una consecuencia no, se entienda que la línea de tendencia lo que está mostrando es más o menos hacia dónde va nuestro gráfico. Yo tenía un jefe, que esto siempre lo digo, yo tenía un jefe que él agarraba y seleccionaba la línea de tendencia polinómica, lo llevaba al más alto grado, que era el grado 6, y una vez que había hecho eso, seleccionaba las barras, les cambiaba el color, los ponía transparente, en relleno, sin relleno, y les quitaba también el borde para que no se viera, ¿ok? Y al final, ese era su gráfico. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este inicio del valor, que es 150, no está partiendo de 150. Ni aquí, que debería tocar 140, está llegando a 140, está llegando muy por encima. ¿Por qué pasa eso? Porque este tipo de gráfico no se correlaciona con lo que se está manifestando. Porque no es un gráfico, es una línea de tendencia. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Entonces, bueno, voy a seleccionar aquí mi línea de tendencia, la voy a borrar. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Ok. Voy a dejar la clase de hoy hasta acá. ¿Qué me falta explicarles para terminar? Básicamente esto. Si quieren lo explicamos de una vez y cerramos el día de hoy. Pero igual me gustaría que nos viéramos el miércoles para aclarar cualquier tipo de duda que tengamos en cualquier tipo de práctica que hagamos. Por eso me gustaría esto dejarlo para el miércoles y poder pues verificar qué tipo de dudas tengamos ese día, sobre todo con lo que podamos visualizar en este video que se está grabando y en las prácticas que haga. Por eso me gustaría dejarlo por hoy hasta acá y ya cerrar el miércoles sí solamente con los tipos de gráfico y cómo deberíamos construir. ¿De acuerdo? Ya, no hay problema. Ok, entonces bueno, vamos a dejar por hoy hasta acá. Nos vemos igual el día miércoles. Practiquen. Ujú. Traigan, ya el miércoles va a ser nuestra última clase. Traigan todas las dudas que puedan. La idea es poder solventar la mayor cantidad de dudas. ¿Qué va a pasar después del miércoles? Yo, déjenme revisar acá, les voy a enviar, déjenme revisar que esté hecho ya. Déjenme revisar que esté efectivamente hecho ya. Perfecto. Ok, sí. El miércoles, después que terminamos la clase, yo les voy a enviar una actividad, así como he hecho yo en todas las clases, o bueno, no en todas las clases, en algunos módulos que les he pasado actividades para hacer. Pero en este caso no va a ser una actividad, va a ser una evaluación. No se preocupen mucho, realmente va a ser muy similar a lo que hemos hecho antes. Se las voy a enviar el miércoles luego que terminemos la clase. La idea es que la puedan realizar durante el fin de semana y la semana que viene me la harían llegar lunes o martes. Yo la reviso, si tengo alguna consulta que hacerles, pues se las hago vía WhatsApp en privado
y con eso le colocamos la nota que va a ir, en este caso, en el certificado del curso, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, bueno, por eso me interesa que practiquen hasta acá lo que puedan, para que el miércoles, yo sigo con mañana, el miércoles, la clase, pues le saquemos toda la información que podamos, el jugo que podamos, y que cuando ya vayamos a la evaluación, pues vayamos lo mejor posible. ¿De acuerdo, chicas? Sí. Sí. Entonces, bueno, chicas, nos vemos el miércoles. Descansen, practiquen. Que tengan feliz noche. Igualmente, gracias. Gracias.